¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, programa auspiciado por los que están inscritos en Patreon, a quienes agradezco mucho. Sin ellos este programa no existiría, lo mismo con los que están en Flow y desde luego nuestros auspiciadores, entre ellos y quienes auspician este programa, Clinera.io, donde usted ubica el software más avanzado del mundo para la administración de clínicas privadas. Tiene una inteligencia artificial, se hace cargo de todo lo que usted quiera. Omnicanal para la comunicación con todos los estamentos de una clínica, etc. Hey, corredores inmobiliarios muy eficientes, trabajan como locos toda la semana y se encargan de pocos encargos. Eso permite la concentración. Y Remodeling, puros profesionales para temas de pintura, cambios o arreglos de suelo, cambios o arreglos de muebles de cocina, temas mayores con arquitectos, puros profesionales para un trabajo profesional. Son los que auspician este programa. Y antes de que se me olvide, no olviden mi libro Para no tirarse por la ventana, que cada día se va y se va y se va, y ya queda un poquito, y no estoy seguro que vayamos a hacer una reedición porque viene otro libro nuevo en camino. Así que ya veremos más adelante, pero mientras tanto esta edición se está yendo rápidamente. Y vamos a empezar contándoles que en el 1960 un director francés de cine de la nueva ola, la Nouvelle Vague, su segunda película, un hombre que sería mucho más famoso después, estrenó una película que se llamó Disparen contra el pianista, Tirez sur le pianiste. Bueno, me ha inspirado esa vieja película, que yo no vi. Era cabro chico, no podía entrar a ver esas películas para mayores. Me ha inspirado el título, que espero que se haya conservado de este programa, Disparen contra Cantinflas. Porque en el debate, que así lo llaman, aunque no hay debate realmente, de Anatel, donde estuvieron todos los candidatos presidenciales, todos, incluyendo la señora Jara, dispararon contra los charlatanes de la moneda, contra el gobierno, que es una horda de charlatanes incompetentes, como lo han probado una y otra vez a lo largo de estos 4 años. Entonces, por ejemplo, la señora Jara, que además por una cuestión de táctica electoral quiere distanciarse del gobierno precisamente porque le ha ido mal. Ustedes comprenderán que si este gobierno hubiera hecho puras cosas buenas, o una gran mayoría de cosas buenas, estaría pero pegadísima. Andaría pegada a la sombra del señor Boris, la señora Janet Jara. Pero no, se ha distanciado. Fue una de las más críticas del gobierno. Le hizo varias críticas. Una de ellas, por ejemplo, la conducta, realmente la rotería, porque no hay otro nombre, a pesar de lo que diga algunos ex cancilleres que no dejan de ser sinuosos, diplomático, cauteloso y cuidadoso de sus posaderas, fue una rotería. No saludar de pie, no pararse para saludar a un presidente de otro país, un país importantísimo para Chile, un país que es fronterizo con Chile, un país con el cual hacemos negocio, con el cual compartimos millones de cosas, o sea, con Argentina. Se quedó sentado tirando la mano para arriba, haciéndose el choro a las pampas. Le criticó eso, le criticó otras cosas más, ustedes pueden ver en la prensa. Así que todos dispararon contra el pianista, o en este caso contra el charlista, o más bien el cantinfla. O los cantinflas, porque son legión. Bueno, la pregunta típica que se hace después de estos, abro comillas, debates, es una pregunta que yo encuentro bastante estúpida, la verdad, que se hacen siempre los periodistas. ¿Quién ganó el debate? Nunca nadie ha ganado un debate político ni de ninguna clase. Puede haber personas que dejan callado a otro porque gritan más, porque le echaron una talla y lo avergonzaron, porque lo aplastaron como con la charlatanería, con la prestancia, o porque se puso muy tímido uno de ellos. Pero en términos de las ideas que están en juego, nunca nadie gana ni nunca nadie pierde, y menos en un debate político. Usted jamás va a encontrar a un partidario de fulano que diga que en realidad Mengano lo hizo mejor. Siempre el candidato de uno ganó, lo hizo muy bien. Los demás son los que la embarraron. Así que, ¿qué es eso de quién ganó el debate? Nadie lo gana, nadie lo pierde. No. Incluso si uno de ellos hubiera ya, digamos, no sé, que hubiera podido hacer de mal,
Habrían dicho, por último, bueno, sufrió un soponcio, alguna cosa, pero nadie pierde los debates, así que esa pregunta es bastante tonta. Bueno, dejando de lado eso ahora. ¿Hubo algo que cambiara las cosas, que moviera la aguja? No, no creo. No creo en absoluto. Yo creo que a esta altura los indecisos son pocos, menos de los que aparecen en la encuesta. Los indecisos, además, son indecisos dentro de la franja oposición, porque en la izquierda hay un solo candidato. ¿Cómo podrían ser indecisos? O sea, ahí la indecisión sería o voto por ella o no voto por nadie, porque no, una persona de izquierda que apoya a Jara puede que llegue el día de mañana que no vote por ella porque no le gustó o porque está en desacuerdo con la línea política, lo que sea, pero no va a votar por la oposición. Pero no deben haber muchos de eso, no deben haber muchos de eso en ese sector. En el sector de oposición sí, porque hay 3 candidatos. Entonces puede uno decir, estoy indeciso en el sentido, no sé por cuál de los 3 voy a votar. Estoy pensando en eso, no estoy pensando en los otros candidatos que no valen nada desde el punto de vista electoral. Algunos de ellos no valen nada desde el punto de vista humano tampoco, pero no voy a decir cuál de ellos. Así que no cambia nada el debate. Todos trataron de no meter las patas, no las metieron. Todos hicieron lo correcto para sus posiciones. Fueron un poquito más duros, no mucho tampoco, porque podían meter las patas. Ustedes saben, reina la cautela, este es el país de la cautela y de los miedos. Y cuidado. Así que este no es Argentina. Este no es el país de viva la libertad carajo, viva lo que sea, viva la oposición carajo. Aquí es, mira, la verdad de las cosas es que tú estás faltando la verdad. Ese es nuestro país. Es lo que tenemos. Eso tiene sus virtudes por otro lado, pero por este lado no. O sea, no para mí, por lo menos, que me gusta que las cosas se digan más derechamente, pero es el país que hay. Así que yo creo que el debate no cambia absolutamente nada, o si cambia en una fracción tan menor que no creo que tenga peso estadístico que vaya a alterar el resultado que nos están reflejando hace rato, que nos reflejaron y que ahora deben ser más o menos parecidas las cifras de las encuestas, unas tras otras. Algunos optimistas piensan que en una semana puede cambiar todo. Estoy pensando en los partidarios de Jara. Y en una semana puede cambiar todo. No creo que vaya a cambiar todo. Puede cambiar muchas cosas, sí, para la segunda vuelta. Eso sí. Ahí sí que vamos a ver efectos del resultado de la primera. El resultado de la primera, lo más probable es que Jara saque más votos que Kast, que sería el otro que iría a la segunda vuelta, creo yo. Estoy usando simplemente, no estoy aquí hablando en temas de esto por una cuestión de gusto, no, estoy hablando por una cuestión de cifra. Entonces, pero vamos a ver, cuánto más que Kast saca la señora Jara, si es que saca más que Jara, porque puede no ocurrir eso tampoco, estoy hablando de lo más probable. Luego está la otra cosa, ¿sacó más de 30 o sacó menos de 30? Porque puede ganar la primera vuelta con menos de 30 o con más de 30. Todo eso es importante. También es importante con cuántos votos va a llegar a segunda vuelta si es que llega Kast. Podría ser otro que llegara a segunda vuelta, podría ser Matei. Bueno, en cualquiera de los casos, con cuántos votos llegó el de oposición a segunda vuelta. ¿Cómo va a afectar eso los trasvasijes de voto de los candidatos de oposición que no llegaron a segunda vuelta? Ahí vamos a empezar a ver realmente la gran batalla. Esto de primera vuelta es, no sé, no diría una escaramuza, pero no la batalla definitiva. No, obviamente que no. Bien. Ahora, en vista de todas estas críticas que le llovieron al gobierno, incluyendo críticas de la señora Janet Jara, saltó a responder el señor Elizalde y fue más divertido que nunca. Créanme que se superó a sí mismo Elizalde, pero eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver después de mi primer bloque comercial, amigos, que hace posible este programa, Productos y Servicios para usted. Oxibiota, por ejemplo, si usted quiere terminar de una vez por todas con los malos olores, en vez de taparlos por un rato. Oxibiota, este polvito que viene en un sobre, se echa en una cacerola, en lo que sea, con 1 litro de agua. Al cabo de un rato se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted elimina de raíz los malos olores, porque estas bacterias destruyen las que crean la descomposición, que a su vez crean los malos olores. Fundamental,
Muy simple, muy efectivo. Si usted tiene una segunda vivienda que no tiene alcantarilla, no tiene salida de eso, de los pozos sépticos, vaya pensando en echar ya ahí el producto, porque si no, no va a poder entrar ahí a hacer sus cosas, lo va a botar el olor. Los restaurantes, los casinos, todos debieran estar usando sistemáticamente este producto y desde luego en las casas de uno también. Sigo con Praderas de Frutillar, que usted ubica, es un proyecto inmobiliario que usted ubica en praderasdefrutillar.cl. La primera etapa ya se completó, se vendió todo, están en la segunda etapa, sitios preciosos con agua, con electricidad, con fibra óptica y a solo 5 minutos de Frutillar, o sea, todas las ventajas de estar cerca de una ciudad preciosa, que tiene restaurantes, que tiene un hermoso teatro, el Teatro del Lago, que tiene comercio, negocio, donde usted puede comprar carne para el asado, pero al mismo tiempo usted vuelve a su casa y está en otro mundo, o sea, ideal. Praderasdefrutillar.cl. Tercera cosa que les cuento, Fastmark.cl, empresa de transporte internacional de carga chilena que trae desde Estados Unidos atendiendo a empresas y a individuos. Si usted compra como individuo, lo que sea que compre en un negocio en Estados Unidos, en Wyoming o en California, se lo van a traer tal como le traen grandes cargas a empresarios. Atiende a quien quiera. O sea, quien quiera de ustedes que quiera atenderse con ellos. La atención es la misma, de eficaz, de diligente, de rápida. Y aquí terminé el bloque, simplemente vamos ahora a continuar con el programa. Con Elizalde. ¿Qué dijo Elizalde? Ante esta lluvia de crítica, de que el gobierno está quebrado, de que el presidente fue un roto, no dijo la palabra roto la señora Janet Jara, porque es una palabra que no usan los progresistas, una palabra que está excluida del diccionario de la lengua del discurso políticamente correcto. En fin, llovían las críticas, entonces saltó Elizalde y dijo que hay que fijarse bien en las palabras, como he dicho. El gobierno ha ordenado la casa. ¿What? Ha ordenado la casa. Fíjense ustedes que nos dijo, ha hecho crecer la casa, el país es más próspero, la casa la pintamos de nuevo, la arreglamos, está el descueve, estamos todos viviendo mejor. No, la hemos ordenado, o sea, estaba la crema y nosotros llegamos a ordenar. ¿Cuál es el orden que han creado? No explicó. Pero dijo algunas cosas que también hay que fijarse en las palabras. Fíjense, dijo, hemos establecido una estabilidad básica, o sea, mínima. Eso es lo que quiere decir, mínima. O sea, el país, digamos, no cerró sus puertas, no llegó un martillero público a rematar el país, sino que el país sigue existiendo. Eso para él es estabilidad básica. La estabilidad básica que consiste en que no sacaron a sus propias hordas a las calles todavía, lo van a hacer con el próximo gobierno quizás. Entonces eso lo llaman estabilidad básica. No sé si usted está de acuerdo en que este país vive estabilidad básica. Hoy día mismo, mientras preparaba el programa, vi como es costumbre ya, todos los días, tipos acribillados por todos lados, pero eso se llama estabilidad básica. Y además dijo, hemos establecido una estabilidad básica, y fíjense en la palabra, y cierta gobernanza. Cierta. Bueno, cuando uno dice cierta gobernanza, es que es una gobernanza muy, muy picante, porque si fuera una gobernanza, o sea que se gobernó, una palabra ciútica eso de gobernanza además, que se gobernó, que se cumplieron las tareas de gobierno, se dice gobernamos, o para usar en la ciutiquería, establecimos gobernanza en este país que no la había, qué sé yo. No, una cierta. Es confesión. Como dicen, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Es una cierta gobernanza. Cierta. No es cierto. No hay ninguna gobernanza, salvo que quieran llamar gobernanza al hecho que el país, por necesidad de las personas, todos los días funciona, la gente se levanta, va a su pega y mueven el país, porque ¿qué otra cosa hacen? Eso ocurre incluso cuando un país está en guerra y le están cayendo las bombas. La gente se levanta y va a su pega. A lo mejor a eso es lo que llama cierta gobernanza el señor Elizalde. Bueno, muy chistoso lo encontré yo. Yo no sé, usted a lo mejor ya no le producen risa este tipo de intervenciones de los señores Elizalde y compañía, ¿no? Cierta gobernanza. Bueno, a propósito de cosas de gobierno y de la moneda, hay un nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, se llama don Pedro Varela Sabardo, o algo así,
Sí, bueno, Pedro Varela. Estuve viendo sus antecedentes, registré todo por todos lados y es un hombre estrictamente militar. Es un hombre que, desde el punto de vista militar, tiene un tremendo currículum, es especialista, experto, ha estudiado una serie de especialidades vinculadas a la acción militar, cibernética, inteligencia, ha estado en todas. Es un hombre, digamos, un profesional, muy profesional, claramente. No hay ningún antecedente y yo eché a andar una de mis inteligencias artificiales a buscar mucho más de lo que yo puedo buscar y en unos cuantos, se demoraron varios minutos buscando por todos lados, columnas de diario, alguna noticia que hubiera salido hace 10 años, lo que fuera. Cero antecedentes políticos de sensibilidad política del señor Pedro Varela. Nada. No hay nada que permita decir esta persona cercana a la oposición o cercana al gobierno, cercana a la izquierda o cercana a los extraterrestres. No es cercano más que a su institución, lo cual es muy bueno. Me parece muy bien. Lo último que yo querría es comandantes en jefe que tengan una postura política. Eso es lo peor que le puede pasar a un país, ¿no? Aunque a uno le guste la postura política que tuviera un comandante en jefe, es malo, a la larga es malo, porque luego aparece otro con otra postura política y después aparece otro con otra postura política y entonces ya saben lo que pasa. No, el hombre está absolutamente limpio de toda postura política, impecable, un militar por donde se lo mire. Le deseo la mejor de la suerte, señor, porque como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el comandante en jefe entonces de aquella institución que mantiene nuestra frontera. Bueno, estoy tratando de no pensar en los inmigrantes, que mantiene nuestro país íntegro. Tampoco en realidad tan íntegro porque está el tema de las tierras expropiadas por los grupos paramilitares de los supuestos pueblos originarios. Pero en fin, como sea, mucha suerte, señor Varela. Le va a tocar un periodo muy complicado. Le guste a usted o no, este país no va a estar en paz por mucho tiempo más. No por un tema interno necesariamente, sino que por temas externos, como usted lo sabe incluso mejor que yo, por algo es militar. Y a propósito de cosas militares, sigue aumentando el despliegue aeronaval norteamericano en la zona del Caribe frente a Venezuela. Hay un super portaaviones, uno de los más modernos, si no el más moderno de las fuerzas navales americanas, en rumbo navegando hacia esa zona. Ya hay una serie de recursos militares, destructores, fragatas, qué sé yo, aviones de vigilancia, aviones de combate, infantes de marina. Y uno se pregunta, bueno, ¿y? ¿So what? ¿Qué es lo que van a hacer? Probablemente yo lo que yo creo, les voy a contar lo que yo creo que va a pasar, considerando la naturaleza política y personal del señor Trump. Yo creo que lo que va a ocurrir es que van, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, según como usted lo vea, esas Fuerzas Armadas van a hacer un poco más de lo que ya han hecho hasta ahora, que ha sido destruir botes con tripulantes dedicados al narcotráfico. Han destruido ya una docena o algo así. Es probable también que destruyan algunas instalaciones dentro de Venezuela vinculadas al narcotráfico. Van a bombardear algún gran cuartel del narcotráfico. Y con eso Trump va a declarar victoria y se va a retirar. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. No va a ir hasta el fondo del asunto, porque ir hasta el fondo del asunto es entrar en combate con alguien de los que apoyan a Maduro. No necesariamente el ejército, pero alguna fracción del ejército. Hay también fuerzas paramilitares en Venezuela de izquierda que apoyan a Maduro. Y eso no es un berenjenal meterse en ese tipo de situaciones. Yo creo que Estados Unidos, que el gobierno de Trump va a golpear unas cuantas cosas más. Estaban esperando que con el puro despliegue, digamos, se hiciera caca en los calzoncillos Maduro y capaz que le haya pasado, pero no ha renunciado, no se ha producido un quiebre interno. Quizás esperaban que por la mera presencia se fuera a derrumbar el gobierno de Maduro, pero no se ha derrumbado y probablemente no se va a derrumbar con eso por mucho susto que pase. Ahí lo están apuntalando otros, cubanos, rusos, iraníes, chinos. Están en distintas partes del aparato político-militar venezolano.
Si no se va a caer por pura presencia del portaaviones. Entonces, tampoco va a atacar más en fuerza. Entonces, yo creo que la salida de Trump, porque está metido en un callejón con salida, pero una salida no muy honrosa, es magnificar algún ataque puntual a alguna instalación del narcotráfico dentro de Venezuela y va a declarar eso un éxito fantástico. Acuérdense ustedes, dado a las expresiones hiperbólicas del señor Trump, todo es maravillosa, conversaciones maravillosas, una destrucción total de las instalaciones nucleares iraníes, todo es total, todo es maravilloso, todo es perfecto. Va a declarar que la guerra se acabó, que han destruido el narcotráfico. Poco menos va a decir eso y va a retirar sus recursos militares. Eso lo creo que es lo más probable. Cuando uno dice lo más probable, está diciendo que no es del todo seguro, que puede ocurrir otra cosa. Por supuesto que puede ocurrir otra cosa. Pero lo que yo creo más probable es lo que les estoy diciendo. Pero está por verse, obviamente. Hay mucha gente que desearía, digamos, que llegara la caballería, como en las películas, a echar a los indios malos. Pero no va a ocurrir eso. No me parece. No está en condiciones Estados Unidos. Pero vaya a saber uno. Está tan confuso el panorama mundial, como les voy a contar, que se ha sumado un nuevo punto de fricción importante en el mundo. Bueno, está tan confuso, está tan inestable todo, que claro que puede ocurrir algo que tenga solo un 1% de probabilidad. Puede ocurrir, por supuesto, si no, no tendría ni siquiera un 1%. Pero lo más probable es que pase lo que yo les estoy diciendo, estimado amigo, va a bombardear probablemente alguna instalación o varias incluso del narcotráfico y nada más. Nada más. Yo creo que no puede más. Ni política ni militarmente sería un... Bueno, este es el presidente que llegó a Estados Unidos prometiéndole a su base electoral que iba a terminar con las guerras, que hasta cuando Estados Unidos se metía en una guerra tras otra. Y miren ustedes. O sea, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo midan ellos, ¿no? Lo que les conviene, porque al final de cuentas, Trump, como político que es ahora, y los políticos que lo rodean, va a hacer lo que hacen los políticos de todos los tiempos y de todos los lugares del planeta, a ver qué es lo que más les conviene para seguir en el poder, y no qué es lo que más les conviene a su país, y mucho menos qué es lo que más le conviene al planeta. Eso lo dejan para los filósofos. Ellos buscan el poder, conservar el poder, aumentar su poder, no perder el poder, y eso es suficiente. Ese es su vara de medida, estimados amigos. Y el Banco Central, volviendo a Chile ahora, el Banco Central ha hecho unas proyecciones positivas respecto al crecimiento de Chile para el próximo año. Estamos hablando de cifras en todo caso muy modestas, ¿no? No estamos hablando de 7 o 6% de crecimiento. Estamos hablando de que en vez del 2,1 va a ser el 2,3 o el 2,4, cosas como esa. Nada más. Pero hemos llegado a tal nivel de estancamiento que ya es una diferencia de 3 decimales, ya nos parece como para ponernos a saltar. Y se están proyectando también que la inflación sería solo hasta el 3%, que estaría dentro de las metas que se ha dado la autoridad económica, que se dio en algún momento. Y todo esto es el resultado, creo yo. Bueno, en parte aquí hay que reconocer las cosas. Marcel, a pesar de todo, algo contuvo el despelote. Algo. No como se esperaba, no como se quería, pero pudo haber sido mucho peor. Eso hay que decirlo. Esa es una razón. Pero la razón más importante de un mayor crecimiento es que se va este gobierno. La gente está apostando, los inversionistas, extranjeros y nacionales, a que va a haber un gobierno de oposición, que el gobierno próximo va a ser de derecha, que las políticas económicas van a cambiar, que va a haber más estabilidad, más confianza, que no va a haber una clase política dedicada a mirar con sospecha a los inversionistas y a los capitalistas, y que por lo tanto, bueno, el panorama se ve más despejado. Yo creo que es por ahí. No por lo que haya hecho este gobierno, sino porque termina este gobierno, en otras palabras.
Insisto, eso sí, que si hubo algo que se hiciera para justificar, digamos, que el país no se ha hundido del todo, sino que simplemente el barco en vez de avanzar se estancó en una especie de mar de los sargazos económicos. Bueno, pero pudo haber sido peor. Siempre todo puede ser peor. Veámoslo por ese lado. Veámoslo por ese lado. Todo depende, pero en todo caso, ojo, todo depende de lo que pase en el mundo. Yo les mencioné, me parece que anteayer, que estamos viviendo, o sea, hace rato que les vengo diciendo que estamos viviendo una época de enfrentamientos militares, de descomposición del orden mundial, de conflictos geopolíticos de gran nivel, acompañados de conflictos geopolíticos menores, pero que van a resurgir aprovechando, digamos, que los grandes están preocupados de sus asuntos, los pequeños también van a saltar con la suya. Y en ese panorama, una de las primeras cosas que siempre se perjudica es la economía. Lo vimos con el COVID, por ejemplo. Entonces, yo no sé en qué están pensando en el Banco Central. Supongo que están pensando en que tienen que pensar con lo que hay ahora. No se pueden poner a especular como lo hago yo. No les corresponde, por supuesto, lo entiendo perfectamente. Considerando que no va a haber guerra ni ninguna de todas esas cosas, me imagino que hacen esta proyección. Yo no sé si esta proyección va a funcionar para bien o para mal. A lo mejor en una de esas se da un cuadro nuevo en que pudiéramos crecer más con un gobierno de oposición. Pero lo veo muy improbable porque no veo en qué sentido la situación internacional va a ser mejor. Todo puede ocurrir, por supuesto. Puede ser que, llegando al borde del abismo, la humanidad se pegue el alcachofazo y retroceda y se llegue a acuerdos en todas partes, en todas las situaciones. Pero lo veo muy improbable también eso. Lo veo muy improbable. Así es que ojalá que el país, por lo menos, en vez de crecer el 2,1 o el 1,9, crezca el 2,6, el 2,4, el 2,5. Ojalá llegáramos al 3, por supuesto, y que no haya más inflación. Ya ha habido bastante, las cosas están más caras, la gente lo pasa mal, especialmente la gente que perdió sus pegas. Han habido pérdidas de pegas masivas por todos lados, estimados amigos. Ahora nomás, recién estaba leyendo unas informaciones de empresas aéreas chilenas que han tenido que despedir LATAM, por ejemplo, que, bueno, ya no es chilena propiamente tal, es parcialmente chilena, que han tenido que despedir un montón de gente. En un momento creo que fueron 600, después fueron 800, o primero 800, después 600, pero más de 1000 personas. Y esto ha ocurrido en todas las empresas, otras han quebrado, sencillamente han quebrado y todo el mundo se fue para la casa. Entonces, la situación es económicamente muy difícil. No se arregla con bonos, no se arregla con promesas, no se arregla con regalos, no se arregla con todas esas cosas al estilo de los populismos de izquierda. Se arregla con estabilidad económica y luego crecimiento e inversión. Ojalá que así sea. Entrenainglés.com, una academia que opera vía online con profesores de inglés que le van a enseñar a conversar, hablar y entender lo que le dicen. Mire qué simple, y se suele olvidar. Siempre dicen, aprenda a hablar inglés. Sí, pero hay que aprender a escuchar también, pues. Entrenainglés.com. Aprenda a hablar y a escuchar inglés y esté cómodo con ese idioma. Sigo con Conversas Numéricas, un ingeniero que encontró una manera de enseñar las matemáticas a los niños que tienen problemas, que son muchos, diría yo la mayoría, para sacarlos de esa situación que es resultado de las malas prácticas pedagógica en la enseñanza de las matemáticas. No es culpa de los cabros ni es culpa de la matemática, es culpa de cómo se enseña. Él descubrió otra manera, los chicos se les abre la mente, se les ilumina la mente, nunca más problema con las matemáticas. Fuera de eso tiene unos cursillos para prepararse para la prueba de selección universitaria y otros de programación para niños bien chiquitos para que vayan consolidando y desarrollando su mate. Recuerden que eso hay que hacerlo desde lo antes posible. Desde lo antes posible. 3 años, 4 años, ya debía el cabro estar siendo puesto a aprender a leer y a escribir, por supuesto. Como se hacía antes en mi época, yo aprendí a leer y a escribir a los 3 años. Y no fui el único, mi hermano también y otros cabros. No andaban esperando no sé qué cosa. Bueno, es muy importante eso. Sigo ahora con el método EVE para quienes quieren destruir aquellas cosas feas que tienen en el cuerpo, como la barriga colgante. No son los jardines colgantes de Babilonia. La guata colgante de todos nosotros los hombres mayores de
incluso ya a los 40 hay gente con guata, las señoras también, para aquí estamos con cosas. Bueno, eso no se elimina con gimnasio y con dieta, se elimina con métodos especiales traídos por Método EVE desde Corea del Sur. 3 locales donde se imparte Vitacura con Los Ángeles. Entra a métodoeve.cl y averigua los detalles. Y sigo con compreoro.com, lugar donde usted puede comprar oro y plata en moneda, en lingotes, para tener una reserva financiera indestructible. Los metales preciosos son la base del valor desde los tiempos más remotos. Así es que imagínense, además están subiendo de valor hoy en día justamente por los desórdenes financieros que hay en el planeta, las guerras comerciales. Así que es una inversión además, fíjense ustedes. Bueno, continuemos con... Les decía que ha emergido otro foco de tensión. No digo que esto va a llegar a una guerra, pero es otro foco de tensión que se acumula. Los focos de tensión es entre Japón y China, que nunca se han querido mucho, la verdad. Pero ahora hubo un foco de tensión nacido de una declaración de una alta autoridad japonesa. No me acuerdo si fue el primer ministro o una alta autoridad, pero da lo mismo, una alta autoridad japonesa que dijo que si China invadía Taiwán, Japón estaría, digamos, enfrentando un desafío existencial y tendrían que tomar cartas en el asunto. O sea, en otras palabras, ir a la guerra. Literalmente, los chinos se enfurecieron. Están muy buenos para enfurecerse los chinos. Están un poquito prepotentes. Los prepotentes, a la primera cosa que no les gusta, digamos, ya no tienen... Como son prepotentes, no se sienten con la necesidad de cautelar sus palabras, ser cuidadosos. Así que explotaron con rabia. Eso es un foco de tensión. Otro foco de tensión importante. Tienen otro foco de tensión con unas islas que los japoneses dicen que son suyas y los chinos dicen que son de ellos. Entonces, ese es otro foco de tensión que el día de mañana que hubiese un estallido en esa zona, yo creo que ahí todos estos focos de tensión se inflaman. Se inflaman simplemente. Sí, pues señores, cuando se rompe un orden mundial, esto no es primera vez, ¿eh? Hay un autor que yo les he recomendado muchas veces que ustedes lean, que se llama Philip Bobbitt, que tiene un libro que yo estoy releyendo por tercera o cuarta vez que se llama El escudo de Aquiles. Se los recomiendo muchísimo. Tiene uno más nuevo que voy a comprar pronto, cuando junten la plata, que se refiere ya a tiempos un poco posteriores. Y él usa un concepto muy interesante, las guerras epocales, las guerras que hacen época, guerras que cambian el orden mundial, que cambian la estructura constitucional de las sociedades, la forma como se gobiernan, la forma como se legitiman sus estructuras políticas, la forma como operan sus aparatos militares, la forma como se relacionan con los demás. Esas son guerras epocales. Y estamos entrando en una de esas épocas, en que ya hay guerras. Tenemos, guerras que pueden parecer locales y que son locales, evidentemente, porque ocurren en algún lugar del mundo, pero que tienen significación mayor. La guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra perpetua de Israel contra el mundo islámico, básicamente es eso. A veces es un país, a veces es otro, pero en general es contra la religión, contra el mundo islámico. Eso es. El Islam es una religión expansionista. Es una religión que quiere convertir a todo el mundo al Islam. Y a veces eso se convierte en yihad. Otras veces se convierte en adoctrinamiento. Otras veces se convierte en la proliferación increíble de las familias musulmanas que tienen de 5, 6, 7 hijos. Los europeos tienen 1, cuando mucho. Estamos en un cambio de época. Así es que tenemos guerras epocales o guerras de época, guerras que cambian épocas, que crean nuevas épocas. Y ahí es donde estamos metidos nosotros como un puntito por ahí en un extremo del mundo, pero dependiendo del mundo para nuestros negocios, pues. Por eso que les decía el otro día que deberíamos tener gente que esté pensando seriamente, gente del más alto nivel que esté pensando en escenario, que lo especifique y trate de ver cómo reaccionar de la mejor manera posible nuestro país en esos escenarios. No sé si habrá alguien, me tinca que no hay nadie en ninguna parte. En las universidades menos, probablemente porque están preocupados ahora de lanzarse botellas
digamos, bombas molotov los estudiantes, los profesores arrancando para todos lados, tratando de no convertirse en parte de las listas negras de los estudiantes. Las universidades no son precisamente lugares donde impere hoy en día el pensamiento racional y tranquilo, calmado, inteligente y profundo. Cunden las ideologizaciones, los grafitis, las agresiones y la imbecilidad a todo cachete. Los gobiernos tampoco están en el día a día. Los políticos, los comandos de los candidatos están en el proceso electoral. Nadie creo yo está en esta. Bien, se reabre o está por reabrirse el gobierno de Estados Unidos. Acuérdense ustedes que en Estados Unidos, cuando no se aprueba el presupuesto, al revés de lo que pasa en nuestro país y en otros que simplemente sigue vigente el presupuesto anterior, simplemente se cierra la caja y no hay plata para pagar a nadie. Por ejemplo, los controladores aéreos en Estados Unidos son miles de controladores aéreos, hay cientos de aeropuertos, etc. No les han pagado y están yendo muy pocos a trabajar, no tienen plata, no tienen ni siquiera alguno de ellos para la benzina el auto. O sea, ya si usted no tiene auto para moverse de un lugar a otro, no tiene cómo llegar. No hay micros en Estados Unidos. Entonces los vuelos se han tenido que restringir, las líneas aéreas están con problemas económicos, han tenido que restringir miles de vuelos. Y los demócratas siguen, digamos, hinchando las pelotas con que tiene que aprobarse una ley o tiene que mantenerse una ley inventada por Obama que supuestamente beneficia a la gente con planes de salud, pero en el fondo es plata que va a las compañías aseguradoras. Ahí va la plata realmente. Para que supuestamente esas compañías aseguradoras faciliten la atención médica, pero hay una intermediación ahí. ¿Cuánta de esa plata va a quedar simplemente en las compañías aseguradoras? No lo digo yo, lo dice Musk, que vive en Estados Unidos, que conoce Estados Unidos y que analiza muy inteligentemente lo que pasa en Estados Unidos. Y bueno, eso es lo que es además. Bueno, habría un proceso aparentemente para reabrir el gobierno norteamericano, pero no sé en qué grado. Algunos demócratas que no tienen problemas de fondo porque están forrados los bolsillos, dicen que van a seguir con lo suyo y van a seguir luchando por su programa de Obama, de este caballero que engañó a tanta gente. Ahí ese es un cantinfla de primera, ¿eh? Ese es como el rey de los cantinflas, Obama. En inglés, sí. Un cantinfleo en inglés. Es distinto. Vamos a ver si se reabre el gobierno norteamericano. Se va a reabrir eventualmente. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias políticas? Los demócratas siguen hundiéndose, desintegrándose, por razones muy de fondo, no solamente por esto, sino que por otras razones, por los cambios que está viviendo Estados Unidos, tema que hemos tocado en muchas oportunidades. Y respecto a la guerra ruso-ucraniana, en este momento se está librando una batalla, ya lleva semanas, en la ciudad de Prokhorov, eso es, así se dice, que no sé si tiene tanta importancia estratégica, si la llegan a tomar los rusos, pero se convirtió para ellos en un símbolo, como era Stalingrado para los alemanes. Y lucharon y seguían metiendo gente. Ustedes recordarán, en la batalla de Stalingrado finalmente los alemanes perdieron un ejército completo, el sexto ejército entero. Bueno, los rusos están perdiendo miles de hombres al día y equipo. Pero tiraron a la parrilla 170.000, es el cálculo que hacen los ucranianos, un cuerpo de ejército de 170.000 soldados para ese efecto. Y a los rusos no les importan las fajas. Si pierden 1.000 personas al día, significa que en un mes pierden 30.000. Eso es un 15% o por ahí, un poco más. Y ellos están dispuestos a aceptar un 15% de bajas de los 170.000. Como en la guerra contra los alemanes, en la Segunda Guerra Mundial, podían aceptar hasta un 50% de baja, hasta un 80% de baja. No les importa. Tienen una población sumisa que la mandan a lo que sea, al degolladero, al matadero. Ha sido siempre así. Si ustedes leen memorias de soldados alemanes en la Segunda Guerra, varios de ellos cuentan lo mismo. Oleadas de soldados rusos atacándolos, los mataban a todos. Otra oleada de soldados rusos, y otra oleada de soldados rusos, y otra oleada de soldados rusos. Hasta que se les acaban las balas a los alemanes de matar rusos. Y la última oleada, la 10ª, la 20ª oleada, conquistaba la posición alemana, dejando el campo cubierto de cadáveres. Pero no les importa. No les importa. Así que están sufriendo muchas bajas en Prokhorov.
Es cuestión que ustedes vean los videos, pero uno tras otro matan y matan y matan y matan soldados rusos y siguen llegando soldados rusos, siguen llegando. Son sumisos. Es un pueblo que ha sido sometido desde el principio de los tiempos. Los mandan al matadero sin ningún problema. Así que en una de esas los rusos logran finalmente ocupar enteramente la ciudad y van a cantarlo como una gran victoria. Una victoria a lo pirro, diría yo, pero una victoria, eso van a cantar. O tal vez no. Pero si uno estudia lo que ha sucedido hasta ahora, lo más probable es que los rusos finalmente van a tomar la ciudad, las últimas tropas ucranianas se van a retirar para no sufrir más bajas inútiles, y van a hacerle pagar a los rusos un precio enorme, como lo pagaron en Avdiivka, como lo han pagado en todas las ciudades que han conquistado después que las han demolido. O sea, conquistan una ruina. Eso es lo que logran los rusos. Destruyen ciudades completas y luego conquistan esas ruinas. Gran conquista, ¿no? A un precio catastrófico en baja. No solo humana, sino que de material. Pero no les importa. Bueno, vamos a ver en qué termina eso. Mientras tanto, ya que estamos hablando de Rusia, en este momento hay otra guerra que se está librando, pero esta vez dentro del Kremlin. Hay una guerra entre facciones y con los típicos métodos que se usaban en la época del comunismo y que siguen usándose en Rusia, que son las purgas. Han condenado a prisión, o algo peor, a docenas de generales acusados de lo que hacen todos los generales, pero cuando hay que echar a alguno a tirarlo a la basura, entonces ahí le sacan a relucir el pecado que todos están cometiendo: corrupción. Hay una lucha entre dos secciones de la élite que tienen nombre en Rusia. A uno lo llaman The Hammers, los martillos, y los otros lo llaman The Accountants, los contadores. Representan dos grupos de gente absolutamente inescrupulosa. Vean ustedes las imágenes, uno a veces por la pura fisonomía de estos monstruos dice, pero este tipo es capaz de degollar a su abuela. Y probablemente sí. Unos son usuarios permanentes de la violencia física y los otros son más usuarios de la violencia jurídica. Hay un desgarramiento de la élite que se construyó en Rusia después de la caída del comunismo. Esta unión entre ex miembros del partido, ex miembros de la KGB, que ahora se llama FSB, el sistema de seguridad ruso, entre miembros de la nomenclatura antigua, industrial, militar. Todos ellos constituyeron una élite que se apoderaron del poder económico. Las empresas que eran del Estado se convirtieron en empresas de los llamados oligarcas, que es otro grupo dentro de esta élite. Y esa élite que se construyó con esta especie de árbitro o umpire que sería Putin, se está desintegrando. Porque algunos ven que la continuación de la guerra los va a hundir. Otros piensan que la guerra tiene que continuar, pero ser más brutal todavía. Hay algunos que les gustaría usar bombas nucleares tácticas contra Ucrania, lo cual sería el fin de Rusia, sin duda alguna. A la larga sería el fin de Rusia. O sea, vean ustedes lo complicado que es el panorama, ¿no? Mundial, dentro de los países, etcétera. Dentro de Estados Unidos, esta polarización tremenda de la política entre los partidarios de Trump y los demócratas, partidarios de la inmigración, partidarios del Islam, algunos de ellos incluso. Luego tenemos la situación en Rusia, con esta lucha entre facciones de la élite, de la corrupta élite que se formó después de la caída del comunismo. Bueno, muchos focos de tensión, muchos problemas, y por ese motivo yo insisto en que debiéramos estar pensando los chilenos, alguien debiera estar pensando en qué cresta vamos a hacer con algunos de los 6 escenarios que yo veo posibles. Unos más probables que otros, pero todos posibles. Antes de seguir, amigos, les recuerdo urantiacos.cl, el lugar donde ustedes van a ubicar creadores de software de primera categoría para corporaciones, hecho a la medida de lo que la corporación necesita. Muy importante eso. Luego, patriciastocker.com, dedicado a registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero, para que usted viva en paz con eso, que nadie va a venir a joder lo que ellos anotaron la marca primero. Sigo con servicios logísticos de ingeniería. Esta gente son ingenieros que revisan la logística a su empresa, descubren lo que está mal, le ofrecen una alternativa y le buscan el personal adecuado. Ojo con la logística.
es la mitad de una empresa, la otra mitad es la parte finanzas. La logística, usted puede perder la empresa por una mala logística. Sigo con Wekiper, contadores auditores disponibles para tratar temas contables de empresas de cualquier tamaño, grandes, medianas o pequeñas, con una contabilidad exacta, correcta, adecuada para que usted no tenga problemas. Y termino con flamencas.cl, donde usted ubica este grupo de artistas del flamenco para organizarle un espectáculo privado a la familia, en el cumpleaños, en el matrimonio, o un evento corporativo, o un restaurante que los quiera contratar para un evento. Ahora, el viernes posterior a las elecciones del 16, o sea, el viernes 20 y tanto, por aquí tengo la fecha, les voy a dar la fecha exacta. ¿Por qué no? Permítanme buscarla. Aquí está. El 21 de noviembre, el viernes 21 de noviembre a las 8:30 en La Cava, que es una cava de vino que está en el camino a Melipilla, en el kilómetro 34,5. Uno llega fácilmente en el Waze. Todos tenemos el Waze, ¿no es cierto? Pone Casa Escondida Talagante y va a llegar sin ningún problema. Hubo ya ahí un espectáculo con este grupo, estos flamenquistas. Fue un gran éxito y por eso que ahora están organizando el segundo tablado. Bueno, pero ya les voy a ir contando más adelante este 21. Entonces ya sabes, si los quieres contactar para otro evento, para un evento familiar, flamencas.cl. Parece que no se me queda nada, salvo recordarles, sí, lo de los perritos estos que están esperando que los adopten. Margarita, parece que alguien está interesado en adoptarla, ojalá que resulte esta vez. Y Sultán, un perro increíble, ya está pasado por las manos de los veterinarios. Es cuestión de llegar a adoptarlo, un perro hermoso para tenerlo de mascota. Y no olvide la rifa. Espero que esté saliendo el cartel de la rifa. ¿Sí o no? Y si no, contáctese con los carteles que salgan de los perros. El teléfono que aparece ahí es el de la persona que organiza la rifa y es el que organiza, digamos, estas adopciones también. Ya, y no olviden, amigos míos, antes de irme por segunda vez, les muestro mi libro Para no tirarse por la ventana, que está escrito para que usted no se tire por la ventana, para que encuentre la manera de evitar todos esos múltiples caminos que conducen a los malos ratos, a las depresiones, a la mala onda, al bajoneo, o sea, a la infelicidad en algún grado u otro. Yo no les prometo aquí una fórmula para ser felices, pero les prometo fórmulas que no son inventadas por mí, desde luego, sacadas de millones de filósofos, fórmulas para no ser infelices, para evitar los problemas. Con eso usted hace un gran recorrido hacia el arco iris de la felicidad. Para no tirarse por la ventana, muy pronto les voy a estar hablando del libro que viene, que termina el ciclo que empezó con Tsunami. Pero mientras no lo tenga en mis manos, no les voy a dar más detalles. Con eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias. Y mañana jueves estaremos con Nicole Rodríguez. Nos vemos. Chao.